¿Cuál es tu opinión con respecto a la cuarentena, a las medidas que se tomaron? Uno entiende la pandemia, entiende que lo que ha pasado, entiende lo que ha ocurrido en todo el mundo. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cuál es tu análisis? Mira, Leo, yo te digo, al principio yo me preocupé muchísimo desde el punto de vista sanitario. Yo soy asmático, entonces, bueno, obviamente cuando tengo un tratamiento de por vida, digamos, con el asma, y entonces, bueno, cuando uno sabe lo que es de tener problemas de respiración, no poder respirar en algún momento de tu vida o en un momento de alguna crisis, cuando te dicen, mira, esta enfermedad lo que ataca es los pulmones y los que se mueren asfixiados, pues no pueden respirar, la verdad, eso te genera un temor que, bueno, no importa si teníamos que pasar 3 meses, 4 meses encerrados, lo íbamos a pasar, en mi caso, porque la verdad es que era muy... tanto que yo tuve un problema de enfermedad, digamos una apendicitis que se me complicó, tuve 12 días internado en Gualeguay hace 1 mes y medio, y yo, digamos, mi problema se me produjo porque me tuvieron que operar del hígado, porque no iba al médico por el mismo temor, digamos. Al principio uno tiene el temor de que, digamos, de lo desconocido, digamos, ¿no? De qué tipo de peste era la que nos estaba atacando, así como las pestes que terminó matando millones de personas en Europa, la peste amarilla, la peste bubónica, pero el tema tiene estas cuestiones casi que de película, ¿no? Claro, de irse expandiendo hasta desde el lugar donde sale, tiene algo casi mitológico, claro, sale de un lugar muy chiquito, un mercado, animales exóticos, y de ahí se expande a todo el mundo. Es una película, diríamos. Sí, yo te digo, la verdad que nos tocó vivir a nuestra generación una cosa que nunca pasó en la historia de la humanidad, porque nunca hubo nivel de comunicación que tenemos hoy. Antes atacaba a China y a lo sumo en un barco se llegaba hasta Europa, qué sé yo, en Italia, en Francia, pero no pasaba de 2 o 3 puntos, hacía desastre en esos lugares, mataba millones de personas, algunas, pero en otros continentes no se enteraban. Esta es la primera vez que una peste... en un mundo globalizado. Sí, claro, se contagia a todo el mundo. Vos podés mirar que el mismo barbijo que tiene una persona en el almacén del frente de tu casa, lo tiene alguien en China o en la India o en Barcelona, digamos. Entonces, eso es novedoso, ¿no? Eso es la primera vez que pasa. Yo, yendo al tema puntual de tu pregunta, creo que nosotros en la Argentina se cometieron muchísimos errores y se siguen cometiendo. A mí me parece que cuando recién apareció el miedo por la pandemia, bueno, se tomó esa medida de cerrar todo, de terminar con las clases de un día para otro. Los que no sabíamos nos parecía bien, ahora los que saben y los que conocen, todos en general te dicen que se apuró, digamos, ¿no? No había motivo por aislar y encerrar y bloquear absolutamente todo de un día para otro cuando había 1 o 2 casos por día, 3 casos o 4 casos, digamos, ¿no? Creo que ese fue un error, me parece a mí que debería haberse administrado. Eso contribuye, para no perder el hilo, perdóname que te corte, que eso contribuye al hartazgo actual, porque da la sensación de que todo el mundo estuvo de acuerdo con la cuarentena, sí, pero que quizás el problema es el tiempo y por eso la gente se ha cansado hoy, cuando parece que justamente es el momento donde deberíamos estar guardados. Claro, porque a diferencia de lo que pasó acá, en otros países se aislaron cuando se saturaron los hospitales, empezaba a morir gente porque no tenía lugar en los pasillos de los hospitales, ahí, bueno, se tomó la medida drástica. Yo no digo que... no haber esperado ese momento. No, porque aparte sirvió, porque se pudieron conseguir más camas de terapia, más respiradores, se capacitó gente. Yo creo que en algunos aspectos obviamente es positivo, pero también vos en un determinado momento te toca una pandemia de esta, una crisis sanitaria de esta, que sabés que va a generar un problema tremendo en la salud de la población, y vos también tenés que analizar todo, digamos. No puede ser que solamente lo que importe sea la pandemia, y sin embargo, como mi caso, por ejemplo, que yo lo pongo como ejemplo, digamos, yo cuando fui, porque ya no soportaba más el dolor, ya la infección del apéndice ya se habían, en vez de darme peritonitis, me dio otro problema en el hígado, tuvieron que operar. Tranquilamente a mí me hubiese podido llevar, digamos, otra cosa, ¿no es cierto? El miedo a ir a un médico por el miedo a contagiarte. Creo que eso, y así uno escucha que diabéticos que no se van a analizar el problema de la vista y van perdiendo la vista, cardíacos que no se hacen los controles, oncológicos, enfermos de cáncer que no se hacen los controles. Entonces yo creo que uno tiene que analizar desde el punto de vista de la salud todo.
todo, y ver qué problema psicológico va a dejar en nuestros niños, haberlo tenido en un monoambiente de Buenos Aires encerrado 4 meses, nuestros jóvenes que están en el esplendor de su edad y de golpe no pueden hacer absolutamente nada, adolescentes. Digo, más allá de que decir, hay sectores que no son de riesgo, que uno no entiende por qué no pueden estar haciendo alguna actividad. Estos días estamos viendo las pavadas estas que pasan con los runners o con el tipo que quiere entrenar en su velero, no sé qué, para competir y no puede. Decir, me parece que nos hemos enamorado de la cuarentena, no tenemos la capacidad de testeo que ha tenido el Uruguay o ha tenido Chile, un 10% de lo que testean ellos. Con los testeos se podría identificar, aislar. Entonces, si aparte vos sabés que gran parte de la población ya lo tuvo, esa gente puede volver a trabajar sin ningún problema porque no tiene por qué seguirse cuidando si ya tuvo. Hay mucha gente que tuvo la enfermedad y no lo sabe. Entonces, bueno, creo que hemos cometido errores graves, que el gobierno ha cometido errores. Esto sin analizar la cuestión económica. Si analizamos la cuestión económica, más complejo todavía, porque hay cosas que no se entienden, digamos, ¿no? Que no se entienden, que en otros lugares no dejaron de funcionar. El Uruguay, muchas cosas nunca dejaron de funcionar y tiene menos enfermos que nosotros. O sea, me parece que pasa por la concientización de que tomemos las medidas que tengamos que tomar, de que sepamos quién es realmente de riesgo, que conozcamos no solamente la cuestión de cuántos respiradores tenemos o cuántas camas de terapia, sino toda la integridad del problema. En ese sentido, me parece que lo único que ha hecho este gobierno es decir, encerremos todo el mundo, que nadie salga y listo, y cerramos con llave y de paso nos ocupamos de algunas otras cosas que nos vienen bien, como la reforma judicial, como expropiar Vicentina, hagamos cosas que nos permite, a mí, desde ese punto de vista, creo que hay muchas cosas que son criticables. Es decir, la reforma de la justicia me parece que es lo peor de todo,